En esta ocasión, argumentaremos sobre la aplicación de la pena de muerte en el Perú. La pena de muerte debe ser abolida en todos los términos. Detenga el crimen, no la vida. Es tiempo de abolir la pena de muerte. Para esto, nos centraremos en las prohibiciones constitucionales de la pena de muerte. Según la Constitución del Perú, del 1998, en el artículo 140, se establece: la pena de muerte solo puede aplicarse por el delito de traición a la patria, en caso de guerra, y el terrorismo conforme a las leyes, los tratados de lo que Perú es parte obligada. La Amnistía Internacional nos establece que Perú se encuentra como constitucional que limita el ámbito de aplicación de la pena de muerte. Ahí está Brasil, El Salvador y México, respecto a América. Venezuela, República Dominicana, Haití, Honduras, Nicaragua, Panamá, son los que prohíben la pena de muerte en su totalidad. Si el Perú decide poner en su constitución la aplicación de la pena de muerte para el caso de violación, asesinato o delincuencia, se verá obligado a enfrentar un conflicto internacional y tendríamos que separarnos de los derechos humanos, lo cual no es conveniente. Las estadísticas que aplican la pena de muerte no minimizan los crímenes. Un ejemplo claro es Estados Unidos. Ha demostrado el fracaso total de la pena de muerte en sus estados. La aplicación de la pena de muerte no es la solución al problema, ni mucho menos disuelve los crímenes. Solo genera más violencia del Estado a su nación. Por esto, debemos abolir constitucionalmente la pena de muerte en todos los sentidos, para que no tengamos problemas con los derechos humanos y tengamos que enfrentarnos judicialmente contra la Amnistía Internacional. Tenemos que llegar hasta el punto de prohibirlo, como lo prohibió Venezuela en su tratado o en su constitución que hizo contra los derechos humanos. Para esto, nos centramos fijamente que el Perú, si quiere parar el crimen organizado, primero debe poner firmeza en sus condenas. No obstante, no hay que olvidar que la vida es lo más preciado. ¿Dice la Biblia acerca de la pena de muerte, o también llamado la pena capital? La pena de muerte fue instituida por Dios, así como podemos ver en Génesis capítulo 9, versículo 6, que dice: el que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramado, porque a imagen de Dios fue hecha el hombre. Pero la pena capital no es una violación al sexto mandamiento que dice: no matarás. La traducción correcta de este verbo es: no asesinarás. Todo asesinato es matar, pero no todo matar es asesinato. Entonces, ¿qué delitos se castigaban en el Antiguo Testamento, en las épocas de Moisés? Se castigaban con la pena de muerte: el asesinato, el secuestro, la bestialidad, el adulterio, la homosexualidad, ser un falso profeta, la prostitución, la violación y muchos otros crímenes más. En ese entonces, ¿cuál es la posición de la Biblia acerca de la pena de muerte? ¿Quiere decir que la pena de muerte sí se debe de aplicar? Ahora vemos los ejemplos, como por ejemplo del rey David en el Antiguo Testamento, que nos narra que él era un hombre adúltero, era un hombre asesino. Entonces él merecía la pena de muerte, pero Dios mostró su gran misericordia y no fue asesinado, o no se aplicó la pena de muerte. También de la misma manera podemos ver en las épocas de Jesús que los fariseos llevaron a la mujer adúltera para ser apedreada porque era una adúltera, pero Jesús dijo que lance la primera piedra el que esté libre de pecados. Y también podemos ver
en las épocas del apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue uno de los asesinos más grandes porque él asesinaba a los cristianos. Pero también Dios mostró su misericordia en el apóstol Pablo y lo redimió. Es así que nosotros, como seres humanos, todos somos pecadores y para ello podemos decir que merecemos la pena capital o la pena de muerte, pero Dios muestra su gran misericordia. Es por ello que la pena de muerte no se debe de aplicar en nuestro país, ya que nosotros tenemos que ir a la raíz, y la raíz es la familia. Para poder juzgar a una persona tenemos que saber en qué situaciones ha vivido o cuál es su situación, y para ello yo puedo decir que la pena capital o la pena de muerte no se debe de aplicar en nuestro país, ya que nadie es digno de quitar la vida a nadie. Hoy les voy a explicar acerca del tema de la pena de muerte en el Perú. Más que todo, la pena de muerte en el Perú se aplicaba cuando había por traición a la patria y también por genocidio, espionaje y terrorismo. Más que todo se daba en esto en los tiempos de donde había guerra. Según el artículo 140, la pena de muerte solo se puede aplicar por estos delitos: terrorismo, traición a la patria, espionaje. Pero según la candidata Keiko Fujimori, dice que la pena de muerte sería también para los violadores, que tienen como sus víctimas las niñas de 7 años, que serían para ellos la pena de muerte. Pero según el alcalde Pepe Can, nos dice que la pena de muerte sería muy drástica. Entonces, lo que él opina y lo que él quiere hacer es que una persona, si comete un delito, pues le darán 20 años de prisión. Pero si sigue cometiendo varios delitos, o si se lo junta por 5 o 6 delitos, esos 5 o 6 delitos serán multiplicados por 20 años más de cárcel. O sea, 20 años de cárcel por un delito. Si lleva 3 delitos, sería 60 años de cárcel. Yo estoy en contra de la pena de muerte por la moralidad del verdugo, que no tendría cómo esconder su cabeza por haber cometido sus delitos. Y también, al tú hacer la pena de muerte, podrías echar la culpa a un inocente, donde pagaría las culpas del inocente, ¿no? Y peor aún, si esa persona era inocente y ya lo ejecutaron, ya lo mataron, sería peor, porque ya no había remedio, pues, ¿no? Yo creo que para que la pena de muerte tienen que pensarlo 1000 veces, y además de eso, que tienen que estar 100% seguros de que esa persona sea culpable. Y como último punto sería que todas las personas tenemos derecho a la vida, y ninguna persona se merece morir así, de esa manera, ¿no? Y creo que eso nos lleva a una reflexión, que las personas, a pesar que somos las peores en el mundo, debemos... Lamentablemente, la pena de muerte es una pura realidad que ocurre en algunos países. A pesar de que la raza humana ha tenido una gran evolución hasta estos tiempos, continuamos viviendo en ese tiempo antiguo. Realmente este tipo de condenas va en contra de la vida de las personas. Ya sea puede suceder por un error jurídico, o sea, se estaría culpando injustamente a una persona de haber cometido un delito. En los estudios estadísticos realizados de Estados Unidos, se obtuvo que 1 de cada 25 personas de condenados resultaba ser inocente. Algunas de las personas consideran a la pena de muerte como un acto de justicia, pero más bien parecería un acto de venganza, porque se estaría yendo en contra
de los derechos de la persona. Algunas de las razones por las cuales no debe de existir la pena de muerte es porque la vida es un derecho fundamental y nadie tiene derecho a quitárnoslo, solo Dios. Además, también se demostró que en los países donde existe la pena de muerte no ha disminuido en su gran totalidad las delincuencias como los asesinatos, los, las violaciones, los secuestros. Más bien, con esto quiero decir que la pena de muerte no asusta al delincuente. La mayoría de los errores judiciales pueden producirse por la mala representación legal o por los malos prejuicios o los prejuicios raciales o las malas prácticas fiscales. Pena de muerte desde una perspectiva sociológica. La pena de muerte atenta contra la humanidad y en muchos casos es discriminatoria y se ha utilizado de forma desproporcionada contra personas económicamente desfavorecidas. Ahora bien, la pena de muerte es usada como elemento de control social formalizado e institucionalizado, que busca la prevención de la desviación y la delincuencia en una sociedad. Sin embargo, muchos estudios han demostrado que la pena de muerte no ha disminuido en países en los que se contempla como en aquellos en los que está abolida, refiriéndonos a su índice de criminalidad. Por otra parte, no es la intensidad de la pena lo que causa el mayor efecto en el ánimo del hombre.
sino la duración. Bien, asimismo, podemos decir que la pena de muerte se ha visto influenciada por diversos factores, como lo son los recursos económicos y el racismo. Un claro ejemplo de esto podemos encontrar en Estados Unidos, que el 80% de los casos, estadísticamente hablando, el asesino es condenado a muerte por haber matado a una persona blanca. Entonces, el sistema penitenciario no solo ha de estar orientado a la prevención de delitos y al castigo del reo respectivamente, sino también a su rehabilitación y a su reinserción social. Entonces, podemos decir que la pena de muerte es la consecuencia de una cultura de violencia y no una solución a ello, en donde nosotros negaríamos la posibilidad de una reinserción social y reeducación. Con esto concluimos que el homicidio premeditado a sangre fría a manos del Estado es la negación más extrema de los derechos humanos, en donde en muchos casos es discriminatoria y se ha visto que se da contra personas de escasos recursos económicos, como pueden ser minorías y comunidades raciales, étnicas y o religiosas. Autores reconocidos como Dalia Reboredo y el francés Albert Camus han afirmado que no es necesario quitarle la vida a una persona para poder solucionar un problema, sino buscar otro tipo de solución. Por ejemplo, ellos plantearon llevándoles a centros de rehabilitación o visita permanente de los psicólogos, o los casos más comunes, llevarles a una prisión, que serían más factibles. Por ejemplo, vemos el caso de la violación. Quitarle la vida a un violador no soluciona un problema. Varios psicólogos, abogados e incluso políticos, o mejor dicho, conocedores de ese campo, han investigado en diferentes países que quitarle la vida a una persona no soluciona ese problema, y los resultados que obtuvieron fueron lo mismo. Esperemos haber dado una visión global sobre la cuestión de la pena de muerte en el mundo y en nuestro país. Sin embargo, nos parece que debemos concluir con una breve reflexión personal. La pena de muerte no va a solucionar en lo absoluto el problema de la delincuencia violenta, mucho menos la delincuencia sexual, ya que muchos especialistas, abogados, psicólogos y políticos argumentan que la pena de muerte no soluciona el problema debido a que no es una medida disuasiva. Mencionan que ello ha sido demostrado en países como Estados Unidos, China, Irán, entre otros países, donde la pena de muerte no redundó en la disminución de cifras de violaciones. Es por ello que muchos países se retiran de esta ley. Lo que se debe hacer es mejorar los órganos de persecución penal, implementar de mejores recursos, apoyar la reforma procesal y penal, darles a los fiscales y magistrados óptimas condiciones de trabajo y mejorar enormemente el sistema carcelario. Es decir, que el Estado invierta más dinero para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos y no pretenda solucionar simbólicamente el problema con una poca costosa reforma constitucional y legal. Fuera del derecho penal hay también mucho por hacer. Evitar
el acceso a la pornografía a los menores de edad y a los adolescentes. Fomentar una cultura de respeto a la sexualidad. Estos promueven la libertad de decidir y ejercer plenamente la sexualidad. Crear una conciencia de responsabilidad en los adolescentes, jóvenes y adultos. La pena de muerte no es más que una adición irracional de un mal a otro mal. Gracias chicos, esta ha sido la argumentación sobre la pena de muerte. Bueno, espero que les haya agradado. Es así que la pena de muerte no soluciona los problemas, más a lo contrario, tenemos que tomar mucha conciencia para que nuestro país vaya en avance y en cambio. El cambio inicia de uno mismo, no inicia viendo a otras personas. Es ello, les invito a tomar mucha conciencia y muchas gracias. Muchas gracias chicos.